Porque este es mi ser. Yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Continuamos con esta hermosa enseñanza a la iglesia de Esmirna. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2. Si ustedes están estudiando las 7 iglesias, les recomiendo que estudien el libro de Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2. Es muy importante para que ustedes puedan entender un poquito más de lo que estamos hablando. Es importante profundizar en el estudio bíblico, saber que cuando ustedes tienen un ratito puedan estudiar la Biblia, que cojan un cuaderno y ustedes puedan hacer estudios, ¿verdad? Poder tener ayuda con comentarios bíblicos, que ustedes puedan enriquecer el conocimiento, porque definitivamente Dios quiere que nosotros estemos avanzados en la palabra de Dios, ¿verdad? Y es muy importante. Recuerde que Jesucristo siempre vence con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Cualquier situación que usted esté viviendo no tiene victoria si usted tiene el principio de usar la Biblia y decirle a las circunstancias, al enemigo, a los demonios, escrito está. Y usted menciona qué es lo que está escrito. Porque usted no puede decir escrito está qué. Jesucristo no dijo escrito está qué. Y se iba hasta el Antiguo Testamento y él aplica la palabra escrita que está para atacar al enemigo. El enemigo tiene una coraza muy fuerte. Solamente lo puede derribar la palabra de Dios. No la simpatía, no el poder económico, no el poder físico, sino la palabra. Quien puede derrotar a Satanás solamente es la palabra. Es la espada de doble filo, ¿verdad? Entonces es importante que en medio de las luchas y de las pruebas usted mencione la palabra. Al orar, usted mencione la palabra. ¿Sabe por qué la persona no puede orar? Porque la palabra, cuando usted ora, usted le dice al Señor muchas cosas, pero si usted no menciona la palabra, al orar usted se queda sin argumento para pedir y para extender su oración a Dios. No puede ser una oración que se haga solamente pidiendo y pidiendo y pidiendo. O aleluya, aleluya, aleluya. O gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted tiene que decir, Señor, yo te pido, porque tu palabra dice. Y usted tiene que mencionar la palabra. Si usted no tiene palabra porque no estudia la palabra, entonces su oración queda incompleta. Y cuando hay una oración que no tiene un fundamento firme, no hay contestación, porque el Señor solo responde a la palabra. Amén. Así es que tenemos que estar un poco más fuertes, más capacitados, más entrenados y un poquito más disciplinados con lo que es el estudio personal de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Este es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice esto: yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Qué son? Si no son sinagogas de Satanás. Entonces le dice a la iglesia Esmirna:
no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Mire qué interesante lo que el Señor le dice a la iglesia. Le dice, lo primero que le dice, yo conozco tus obras. Él le dice también, yo sé tus tribulaciones. Yo sé que eres pobre, pero en realidad yo te digo que eres rico. Ahora vamos a ver de qué es lo que el Señor se está refiriendo. Entonces nosotros hemos visto ya un poquito de la iglesia que el Señor le llama la Esmirna, y tenemos que ver cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. Dice, yo conozco. ¿Qué es lo que Dios conoce de ellos? Es como cuando usted está en medio de una situación difícil, una situación que usted no entiende, una situación que usted está pensando en muchas cosas. El Señor te dice, yo conozco lo que te va a pasar. Yo conozco hasta qué punto tiene la resistencia. Por eso va a venir la prueba. Por eso tu prueba va a durar 10 días. El Señor sabe hasta cuánto tiempo va a durar la prueba que te va a enviar. El Señor sabe cómo vas a salir de la prueba. Imagínense que el Señor es tan precioso, tan preciso y tan exacto, que el Señor sabe desde antes de la fundación del mundo qué es lo que usted está dispuesto a soportar y hasta dónde le llegan sus fuerzas. Hay hombres que el Señor no los libra del fuego, a otros sí. A Sadrach, Mesach y Abednego los libró del fuego, pero a otros no. El Señor sabe por la prueba que nos va a pasar, cuánto va a durar tu prueba, de dónde viene tu prueba. Tu prueba va a venir de tu casa, va a venir tu prueba de tu matrimonio, va a venir tu prueba dentro de tu familia, va a venir tu prueba dentro de la iglesia, va a venir tu prueba dentro de los hermanos en Cristo. ¿De dónde va a venir tu prueba y cuánto tiempo va a durar tu prueba? Pero ¿sabe qué es lo que el Señor también conoce? Puede ser que el Señor sepa que en la prueba vas a morir. ¿Y sabe cómo nos motiva a nosotros y cómo estaban motivando a la iglesia de Esmirna? Imagínese que le dice, sé fiel hasta, es decir, le estaba diciendo, tú vas a morir, pero séme fiel a mí. Interesante, ¿eh? Que el Señor te diga en este momento, en esa prueba, no la vas a pasar, pero te pido que en medio de tu dolor me seas fiel. Esa enfermedad no la vas a superar, pero séme fiel. Cualquiera en el mundo diría, tras de cuernos, palos. Tras de dolor, aflicción. Tras de pobreza, todavía muerte. Y es que Dios nunca da una prueba a una persona que no la pueda llevar. Así es que si usted está pasando una prueba, déjeme decirle que Dios sabe la prueba que le manda a usted y la prueba que yo puedo resistir. Hay madres que pueden resistir pruebas fuertes con los hijos, hay otras que no. Y el Señor sabe la prueba que nos va a poner a cada una de nosotros. Pero quiero decirles, antes de pasar al segundo punto, que esa prueba que tú estás viviendo está hecha precisamente para ti. ¿Y qué es lo que va a sacar Dios si no te deja llegar a la muerte? Te va a hacer un hombre y una mujer mejor de lo que eres, un adorador mejor de lo que eres,
un buscador de la presencia de Dios mejor de lo que eres. Por eso es que la prueba viene, y por eso es que Dios permite que ese hombre o esa mujer que se veían tan cristianitos te atravesaran la lanza hasta la médula, porque el Señor sabe que esas pruebas están hechas y diseñadas para perfeccionar mi vida. Nos arranca el orgullo, nos arranca la arrogancia, nos arranca el yo puedo, nos arranca el yo soy. Qué montón de cochinadas cargamos nosotros, que cuando viene la prueba nos purifica, nos perfecciona. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna. Yo conozco la capacidad que tienes. Por eso te estoy diciendo y te estoy preparando para la muerte. Te estoy preparando para lo más difícil. Yo estudiando el libro de Apocalipsis, especialmente este capítulo 2, el Espíritu Santo me habla a mí. Y el Espíritu Santo me estaba diciendo, dile a la iglesia, óigame, iglesia, ministerio, fe, y las que me están viendo por internet, que yo las estoy preparando para la última etapa de la iglesia. Y la última etapa de la iglesia no es fácil, porque lo que estamos viviendo hoy en día no es fácil para la iglesia de Jesucristo. Es el tiempo mayor que se ha levantado una apostasía dentro de la iglesia tremenda. En las iglesias se vale todo, se permite todo, se disculpa todo, no hay problema, sigamos adelante. Mientras traigan los diezmos y las ofrendas no pasa nada. Y hay muchos pastores que se están vendiendo. Por eso me llama mucho la atención la iglesia de Esmirna y cómo el Espíritu Santo le habla a Juan por medio de la palabra de Jesucristo, y cómo él toma esta palabra y la deja escrita para que hoy nosotros podamos contemplar esta palabra. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles son estas cosas que el Señor conocía? Número 1, dice, habían sufrido la tribulación de parte de los judíos. Perdón, ¿cómo que es esto? Judíos que no eran judíos, dice, sino que eran sinagogas de Satanás. Se lo dice Jesús, hermanos. Esos que parecen que no son lo contrario de lo que tendrían que ser. Porque si hay una sinagoga, si hay un ministerio fe, si hay una iglesia, se supone que los que la habitan son cristianos, salvados por la sangre de Cristo, redimidos por la sangre de Cristo, transformados por el poder de Cristo. Pero lo que encontramos muchas veces son sinagogas del diablo. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia. Mire, yo sé que ellos se llaman judíos, pero no lo son. Y ellos lo habían descubierto. Y Juan le está diciendo, dile a esa iglesia, le estaba diciendo el Señor, que ellos son como sinagogas del diablo. Vea, hermanos, hay insultos de insultos, ¿verdad? Hay insultos de insultos, pero déjeme decirle, cuando el Señor tiene que decir una verdad, Él no se anda con pelos en la lengua para decirle a alguien la verdad de que ese templo no es del Espíritu Santo, sino es de Satanás. Y ahora, como la apostasía ha abarcado todas las iglesias del mundo, todas, a no ser que nosotros nos propongamos a no permitir que Satanás entre por esa puerta y por esta puerta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque para nosotros es muy fácil. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la puerta que dice la Biblia aquí, que estaba abierta. Había una puerta abierta. Y Dios, el Señor, quería que nosotros entendiéramos eso. Entonces vemos también un fuerte lenguaje que el Señor está empleando en cuanto a los judíos, de los que se dice que realmente no son judíos.
sino que son sinagogas de Satanás. Esto es un lenguaje fuerte. Hay lenguajes, hermanos. Padres y madres, esposos y esposas, que tienen que ser valientes y tienen que usar la autoridad que Dios les ha dado para cambiar el lenguaje. Usted no puede andar con pañitos tibios cuando una persona está blasfemando contra el nombre del Señor. Usted no se puede quedar callado si usted sabe que en su casa hay cosas que se están haciendo y usted lo pasa por alto. Tenemos la obligación, hermanos, de decir que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Es tiempo de que el pueblo de Dios se ponga serio. Amén, hermanos. El Señor está usando un lenguaje diferente y el Señor nos enseña a nosotros a hablar diferente, no golpear a la gente, no maltratar, pero decir la verdad. Decir la verdad. Decir la verdad es importante. Ahora, en las Olimpiadas que estábamos viendo, nos dolió tanto. ¿Cómo es posible? Hay dos cosas que se prohíben en las Olimpiadas. Número uno, la política. Y número dos, usar religión. Y yo no sé si ustedes vieron, yo no lo vi, me lo contaron, yo no lo voy a ver, que usaron la cena del Señor con una blasfemia de los homosexuales. ¿Cómo hicieron esa blasfemia? Porque eso es lo que hay en el corazón de ellos. Y todo el mundo era risas, todos eran alegría, jolgorio, y todo era conforme a todo el evento era el orgullo gay. ¿Y cuántas personas se reirían de ese gran espectáculo que tiene que venir con muchas luces? Porque siempre que el mundo celebra a Satanás, no celebra a Cristo. Solo la iglesia del Señor celebra a Cristo. Y esta situación podía tener un cambio, por lo que nosotros vemos que son cosas importantes de lo que decía el Señor: yo conozco tus obras. Y algunas preguntas hipotéticas que sucedían: si el martirio de aquellos hermanos y de aquellas hermanas en el pasado, así como el de muchos que sufren actualmente en diversos lugares del mundo, cuando están pasando por dificultades. En el mundo hay dolor, hermanos. En el mundo hay tribulación. Hoy Venezuela está llorando gotas de sangre por la ingratitud del enemigo. Son nuestros hermanos. ¿Cuántos venezolanos tenemos? Hay ingratitud, hermanos, pero eso no se va a quedar así. Muchas veces se hace una gran fiesta porque se cree que el hombre ha ganado, pero esto no se va a quedar así. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna: dicen que tú eres pobre, pero yo te digo que tú eres rica. Ante los ojos del mundo, ¿cómo nos ve? Los pobrecitos cristianos que son analfabetas. Antes nos decían así, ahora no. Y es cierto, muchas veces cuando la iglesia estaba en los inicios, eran gente muy sencilla, campesina, muchos analfabetas, pero adoraban a Dios en una forma tremenda. Yo recuerdo cuando iniciamos asambleas de Dios ahí en la campaña de sanidad divina, no había piso. ¿Recuerdas Dalila? Era barro y eran sillas de tablas, de madera. No tenía sillas reclinables, acolchonadas, con aire como el que ustedes tienen aquí, ni luces. Una guitarrita, un hermano, un mensajito, pero qué presencia de Dios había en ese lugar. ¿Qué era esa manifestación del Espíritu Santo? Con una pandereta. Cuando yo comencé el ministerio, vea, yo cantaba, predicaba,
cantaba los cumpleaños hasta aquí, ¿verdad? Ustedes me escucharon cada vez que venía una hermanita. Ya yo cantaba cumpleaños, recogía la ofrenda, predicaba, echaba fuera demonios, ministraba al Espíritu Santo. Ahora no. Ahora no, tuvimos el seminario de líderes. Qué montón de líderes tenemos, por Dios, cómo se ha multiplicado. Bendito es el Señor. Ayer no cabíamos aquí, sacamos todas las sillas de todos lados, ya no teníamos dónde meter más gente. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo que el mundo llama rico, el Señor lo llama pobre, y lo que el mundo llama pobre, el Señor lo llama rico. Esa es la diferencia de la forma de ver. Por eso cuando el profeta Samuel, Dios lo envió para elegir un rey, el profeta casi que se equivoca, hermanos, donde ve a los hijos de Isaí. Qué fuerte, qué guapo, qué buen mozo. Y él dijo, este parece por la forma que se ve por fuera, pero el Señor le dijo, ese no es. Y pasa el segundo y ese no es. Y pasa el tercer hijo y ese no es. Y pasa el cuarto y ya harto le dijo el profeta que no tienes otro. Dice, no, yo solamente tengo uno chiquitillo que está cuidándome las ovejas ahí en el patio. Pues llámalo, porque yo no me voy de este lugar si no he ungido al rey, al que va a tomar la corona. Lo vil y lo menospreciado del mundo usó Dios para avergonzar a los sabios. Lo que no era, para que sí es. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, una mujer no puede ser pastora? ¿Y quién lo va a hacer? Si los hombres que tenían, ninguno levantó la mano. A una mujer no puede. Y si dijo Dios sí, ¿quién es el mundo para decir no? Y si Dios dijo que sí, ¿quién es el hombre para decir que no? Porque la mujer puede parir, puede cocinar, puede ser profesional, hasta astronauta, pero no puede ser pastora. ¿Quién dijo eso? Cuando Dios dice, esa vil y esa menospreciada yo la quiero usar, y le dio la regalada gana de usar a esta mujer con un pasado, cuando Él me limpió y me transformó para la gloria y la honra de Él. Bendito es el Señor. Así es que si Dios le ha hecho un llamado, no lo esconda, hermanos. Dele rienda suelta, porque el Señor un día también, como la iglesia de Esmirna, te va a decir, yo conozco tus obras, que son poquitas. Para cualquiera son poquitas, para Dios es importante lo que haces. No importa si lo haces con un corazón sincero, con un corazón lleno de pasión. Para Dios es importante tu trabajo. Por eso el Señor a nosotros nos dice, nosotros podemos ver a la iglesia de Esmirna y decir, ajá, igual Dios está hablando conmigo. Solamente puede ser que solamente Dios, hermanos, Dios nos ponga un 100 en calificativo en medio de la tribulación, de la angustia, de la ignorancia, como me ha pasado a mí, en medio de la nada. El Señor me dijo, yo he puesto una palabra en tu boca y la tienes que dar. Yo conozco el sacrificio. Cuando comenzamos a estudiar en los seminarios, en las escuelas, en las universidades, teología, y comenzamos a prepararnos, hermanos, al final, al fin y al cabo, el Espíritu Santo es el que llena, el Espíritu Santo es el que habla, el Espíritu Santo es el que revela. Si yo hubiera sabido lo que el Espíritu Santo tenía, nunca voy a las escuelas. Pero Dios hace conforme Él quiere, hermanos. Dios hace conforme Él quiere. Punto número 2, dice que era una iglesia pobre, pero era rica. Que cualquiera nos vea a nosotros débiles, pero somos fuertes. Por eso dice la Biblia, diga el débil y el pobre. Entonces, ¿por qué no decir el enfermo? ¿Se da cuenta lo que es el lenguaje de Dios? ¿Se da cuenta cómo Dios nos quiere llevar a nosotros?
Porque Él dice que nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Si Él lo dice, ¿quién es usted para decir que no, hermanos? Es que yo vengo de un contexto, de un trasfondo. Mire, yo fui prostituta, yo fui, maté a mis hijos, aborté, fui drogadicto, fui alcohólico. Si a Dios le da la gana levantarte, limpiarte y usarte, ¿quién es usted para decirle que no? Muchas veces los grandes y los fuertes y los que saben y los que pueden no los usa Dios porque tienen tanto orgullo. Pero como uno viene con la cabeza baja, entonces el Señor nos dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu corazón y te voy a usar. Y que el Señor te use, hermanos, te use. Hoy me mandaron un video de la iglesia donde nosotros, de nuestro pastor, don Raúl Vargas, y hicieron un grupo de señoras danzarinas de 60 años a 90, y me mandaron el video de las señoras bailando con sus batas y con su pandereta. Y yo decía: Dios mío, que agarren esa viejita, porque en cualquier momento viera esa viejita como de 85 años con su pandereta, dale, giraba, brincaba. Digo yo: Dios mío, esas son cosas que ella le ofrece al Señor. Y Dios le da las fuerzas y le da la habilidad para que dé vueltas. De una roquita se da una vuelta y se cae porque se marea, le da vértigo y le da mareos y le da. Pero bajo el poder de Dios, hermano, la edad no vale. Dios usa un niño como Samuel, pero también puede usar un hombre como Matusalén. Así es que nosotros estamos dentro del plan de Dios. Entonces era una iglesia pobre pero rica. Seguramente los creyentes de Esmirna eran personas de condición humilde. Pero al profesar la fe cristiana, ellos fueron despedidos de sus trabajos. Cuando yo estudié esto, que los despidieron, ¿sabe qué está haciendo Maduro en Venezuela? Que me estaba diciendo mi esposo, que si los venezolanos iban la candidata, doña María, ¿qué? Machado, Corina, que si iba a un restaurante y se daban cuenta que ella entró a ese restaurante, lo cerraban. Si visitaba un hotel, cerraban el hotel. Mire, qué incapacidad, qué control, qué frustración de no poder aceptar la derrota, de no poder aceptar que el tiempo ya terminó. Entonces viene la manipulación y viene la guerra. A estos de Esmirna, cuando se dieron cuenta que eran cristianos, que adoraban al Señor Jesucristo, que se habían convertido en el tiempo de Pablo, de Timoteo, de Bernabé, los echaban del trabajo. Se quedaron pobres, pero nunca dejaron la fe. Por eso es que el Señor les dice: yo te conozco, yo conozco tus obras, que dicen que eres un pueblo pobre, pero eres rico. ¿Rico por qué? Porque nosotros, no importa cuánto poseamos, cuánto tenemos, la riqueza de nosotros no depende de los bienes materiales que poseemos. La riqueza de nosotros es la espiritual, hermanos. Por eso la Biblia dice: no importa quién te toque el cuerpo, el alma no la pueden tocar. Por eso, ¿cuántos son ricos aquí? Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Eran ellos estaban dentro de un sector de una sociedad que era poderosa. Pero una vez más, aunque los hombres se fijan y juzgan el exterior, Dios penetra en la realidad del interior, de tal manera que Cristo les dice: pero es que tú eres rico. Y sabe una cosa, y con eso los consuela. Consoló a la iglesia
diciéndole a la iglesia: yo estoy viendo en ti algo que otros no ven. ¿Cómo trata el mundo a los ricos? Les da los primeros lugares, oiga, les da los primeros asientos, les trata con delicadeza, los pone en un lugar de prestigio. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros estemos en las bodas del Cordero, realizando las bodas del Cordero, después de que Cristo venga por la iglesia y nosotros seamos levantados, mientras estemos en las bodas del Cordero, aquí en la tierra, ¿sabe qué hay? Una gran tribulación que nunca se ha visto antes. ¿Y a dónde está la iglesia? ¿A dónde están esos ricos? Gozando de los mejores manjares que hay en el cielo, gozando de la mejor atmósfera, gozando de las mejores personas, los mejores ciudades, todo lo que hay en el cielo, hermanos. Por eso no pierdas tu expectativa. No es por lo que dice tu economía, es por lo que dice Dios. No es por lo que dice tu dolor, no es por lo que dice tu jefe, es por lo que dice Dios. Solamente un repaso y con esto termino. Recordemos que Jesús nos está brindando un discurso a las 7 iglesias. La primera iglesia, ¿cómo se llamaba? Éfeso. La segunda es Esmirna. La tercera es Pérgamo. La cuarta es Tiatira. La quinta iglesia es Sardis. La sexta es Filadelfia. Y la última, la Odisea. Éfeso, la iglesia de Éfeso. El problema de la iglesia de Éfeso, lo vimos las semanas anteriores, era que Éfeso era la que perdía su primer amor. Pero le dijo el Señor: pero has perdido tu primer amor. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Que cuando no hay amor, dice Pablo, no hay nada. Puede tener profecías, puede predicar muy bonito, puede hacer grandes manualidades, puede danzar y tocar muy lindo, pero sin amor no hay ministerio. Todo se amarra, todo lo que usted haga para el Señor se amarra con las amarras del amor. Si yo no tengo amor, el ministerio no funciona. Andamos de palo en palo y de rama en rama porque me falta el amor. Segunda iglesia, ¿cómo se llama la segunda iglesia? Esmirna. Problema de la iglesia Esmirna, a la cual el Señor alabó, la iglesia que sufría persecución. Le voy a adelantar la tercera para la próxima semana. Pérgamo, tercera iglesia, ¿cómo se llama? Pérgamo. La primera, ¿cómo se llama? La segunda, la tercera. La iglesia de Pérgamo era la que necesitaba arrepentirse. Lo vamos a ver. Necesitas arrepentirte, iglesia. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. ¿Cómo se llamaba la primera? La segunda. La tercera. La cuarta era la iglesia que tenía una falsa profetisa. Tenía una falsa profetisa. La quinta iglesia se llamaba Sardis. La primera se llamaba, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la iglesia que se había quedado dormida. La sexta iglesia se llamaba Filadelfia. ¿Cómo se llamaba la sexta? La primera, la segunda, dígalo, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Era la iglesia que había perseverado pacientemente. Una de las mejores
mejores mensajes que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia. Y la 7, para cerrar, la Odisea. ¿Cómo se llamaba la séptima? La Odisea. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. La iglesia con una fe tibia. Esa era la iglesia de la Odisea. Y todas las iglesias nos representan a nosotros. Hay momentos donde nosotros pasamos por la primera, que era, perdimos el primer amor. ¿Cuántos de nosotros, con la mano en el corazón, de verdad, hemos perdido el primer amor? Antes íbamos nosotros lunes a la iglesia, martes a la iglesia, miércoles a la iglesia, jueves, viernes, sábado, domingo 2 veces. Y ahora, ¿cómo cuesta que la iglesia venga en 3 semanas? Como Esmirna, ¿por qué? Porque muchas veces hemos sufrido persecución. Yo recuerdo que salíamos a evangelizar y en aquel tiempo nos tiraban vasenillas de orines. ¿De verdad? Nos echaban los perros. Nos ponían espinas en la carretera, nos tiraban piedras. De ahí vengo yo, de la vieja guardia. Aunque usted no lo crea, que no me salen arrugas todavía. También la iglesia de Pérgamo era una iglesia que necesitaba arrepentirse. ¿Usted ha necesitado arrepentimiento, hermanos? Diga, todos los días. Todos los días. También la iglesia que tenía una falsa profecía. Mire, esto de las profecías, hermanos, nosotros estamos hasta aquí. ¿Sabe qué me decían a mí antes? Pastora, profetíceme. Digo yo, ¿qué es eso? Yo vengo para que usted me profetice. Digo yo, ¿qué es eso? Que le profetice la Biblia, hermanos. Yo no tengo nada que decirle que no esté aquí. También otra cosa que hemos visto nosotros, la iglesia que se queda dormida en un sueño. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2? Si me dice el Salmo 23, tal vez se lo contesto. Pero de escatología nada. Por eso alguien me decía, pastor, enséñame un poquito de eso. Le digo, primero le voy a enseñar el libro de Juan, para que empecemos de abajo para arriba. Y aunque no es bajo, por lo menos los fundamentos de Jesucristo, que se lo sepan bien. Entonces la iglesia también, la iglesia que se veía que había perseverado con paciencia, esa no. La Odisea, la iglesia tibia. El Señor dice, yo te quiero caliente, no a tibias, hermanos. O eres frío o eres caliente, porque a los tibios me causan vómito. En esta semana estuve con un problema digestivo, enfermísima estuve. Qué feo es vomitar, hermanos. Y yo sabía que tenía que ir a vomitar. Ay, hermanos, qué cosa más horrible es vomitar, qué asco. Yo sabía que tenía que vomitar, yo sabía. Pero no quería porque me daba tanto asco vomitar. Y viera que cuando estaba tan mal, estaba tan descompuesta, yo me acordé de esta palabra. Y yo le decía, Señor, nunca me vomites. Señor, nunca me vomites. Qué cosa más horrible, causarle una indigestión al Señor. Porque nosotros creemos que Dios se la tragó, pero Dios no se lo tragó. Y el Señor nos dice, es que a esos yo los vomito de mi boca. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude, que nosotros pongamos la mano en el corazón y le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero ser así como de hueso colorado. Aunque me llamen fanática, boba y loca, que yo pueda decir, sí, pero mi copa rebosa. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Este es mi ser.